Muy buenos días para todo el personal de soldados, pensionados con asignación de retiro y todo el personal de sobrevivientes de pensión y beneficiarios de pensión. Mi nombre es Arnulfo Fuente Hernández, soy soldado voluntario, pensionado por Sanidad. Soy presidente de la Asociación Colombiana de Soldados con Discapacidad del Ejército Nacional y soy miembro de la Mesa de Concertación Laboral y de la Mesa de Bienestar en las mesas que actualmente el gobierno desarrolla con la reserva de la fuerza pública. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los veteranos, todos nosotros que somos veteranos de acuerdo a la ley 1979, y quiero hacer este video para publicarlo en nuestro canal en YouTube ACOSDEN Colombia COSDEN, donde hemos abierto una página para que todos ustedes estén informados acerca de lo que se desarrolla a diario y lo que se viene desarrollando con el tema especialmente de los soldados, ya que no hay una entidad que se dedique especialmente a velar por estas situaciones y a estarles informando a todos ustedes. Voy a referirme al tema de la aclaración hecha el 30 de octubre sobre el fallo de unificación de abril 25 del 2019. Entonces voy a referirme a ese fallo y voy a decir qué es lo que dice la aclaración, porque pues esta aclaración no tiene nada diferente a lo que ya sucedió. Entonces les pido el favor que miren todo el video, ya que voy a hablar en la primera parte en el tema de los soldados con asignación de retiro, y en la segunda parte voy a hablar en el tema de los soldados profesionales con pensión. Todo esto para que ustedes tengan en cuenta cómo aplica el uno y cómo aplica el otro, y en qué podría beneficiar a los unos o a los otros. En el tema de la aclaración que hizo, hay que aclarar que este fallo es sobre asignación de retiro de los soldados profesionales, pero podría extenderse a otras situaciones, que podría ser el caso de los soldados con pensión de invalidez, que más adelante voy a explicar. Te voy a proceder a explicar qué es lo que dice qué es lo que dice el fallo, porque el fallo no dice nada nuevo. El fallo simplemente, la caja de retiro pidió una aclaración en el sentido de que cuál era el retroactivo y cómo se debía liquidar el subsidio familiar. Igualmente, la abogada a la cual le dictaron el fallo, la doctora Carmen Ligia, también pidió una aclaración, pero CREMIL solo tenía como fundamento de esto pues ganarse unos mesecitos más, que si tengan en cuenta que el fallo salió en abril y entonces ahora ellos dicen que va a ser retroactivo a 3 años después de la aclaración, y cosa que no es verdad. Esos 3 años se tienen que aplicar desde el momento del fallo y no desde ahora, porque si no entonces les estarían tumbando también estos meses que vienen desde abril a la fecha, porque CREMIL pues es una entidad que para nadie es un secreto, que siempre busca defender los intereses de CREMIL, y pues quienes están allá pues así lo deben de hacer y así lo hacen. La mayoría de esos pues la verdad son oficiales o suboficiales, y ellos pues tienen sus criterios respetables desde todo punto de vista, pero uno aprecia claramente que ellos lo que buscan es mirar, agotar todas las posibilidades para no cumplirle a quien tiene el derecho. En la asignación de retiro de los soldados profesionales, el fallo de unificación no dijo nada diferente a lo que ya se sabía. Primero, sobre el subsidio familiar no se pronunció, es decir que quedó como digo el subsidio, no es prima computable para quienes están pensionados antes del 2014, junio del 2014, y se liquida de la manera como dice el decreto 1161 y como dice el decreto 1162 para quienes salieron después de la expedición de ese decreto. Entonces, en ese orden de ideas, aquellos que están por fuera de ese decreto y que tienen demandas o que hicieron demandas, pues muy seguramente lo van a perder. Lo van a perder, podríamos decir, porque este fallo tiene efecto vinculante y por tanto pues tienen que los jueces fallar de acuerdo a como lo ha dicho el Consejo de Estado. Entonces, en ese orden de ideas, pues el subsidio familiar se perdió, ese cuento ya no tiene reversa, y ahora lo que habría que mirar es exactamente cómo se busca otra salida para solucionar ese problema que quedó antes. Con relación a quienes están pensionados después del 2014, pues como lo dice el fallo de unificación, pues tienen derecho al 30% los que tenían el subsidio viejo
y el 70% los que tenían el subsidio nuevo. Pero hay que aclarar que ese 70% y ese 30% debe ser sobre el total del salario y no sobre el 70% que como lo hizo con la prima de antigüedad a la caja. Entonces ojo con eso, señores. Y aquí el hecho de que el fallo de unificación haya dicho que la base de la prima de antigüedad se toma sobre el total del salario, sobre el 100% del salario, quiere decir que esa es la base para computar las partidas. Por lo tanto, el subsidio familiar se debe computar de la misma manera. Entonces se debe computar en el sentido de que se debe sacar del total del salario y no del 70% del salario. Entonces sería bueno que empiecen a mirar cómo se les liquidó para ver si realmente existe o no una reclamación con respecto a eso. Entonces eso quedó claro ya. La segunda parte, que la 12ª parte de la prima no es partida computable, otro cuento que se perdió. Que lo del 20% ya quedó claro quiénes tienen derecho, los que estaban en la fila 31 de diciembre del año 2000 y quienes no tienen derecho al 20%, pues quienes ingresaron después de esa fecha tienen el salario, es un salario mínimo más el 40%. Ese tema ya está claro hace rato. En relación a la prima de antigüedad, lo que dice la aclaración del fallo de unificación, que fue la única parte favorable de ese fallo, dice que es el 38.5 del salario básico. Entonces lo que se tiene que hacer es que ustedes deben de tomar un salario mínimo más el 40 o un salario mínimo más el 60, de acuerdo al caso. Un salario mínimo más el 40 es 1.159.000 y a ese 1.159.000 le deben de sacar el 38.5. Y en el caso de los que son soldados voluntarios, se les reconocieron ese derecho, 1.328.000, si no estoy mal, y de ese 1.328.000 le sacan el 38.5% y esa es la prima que se les debe computar en la asignación de retiro. Lo mismo debe pasar con el subsidio familiar de acuerdo a lo que dice la norma y de acuerdo a lo que usted gana. Entonces debe sacarse del salario básico, un ejemplo, el que tiene el subsidio nuevo, entonces el máximo es el 26%, creo. Entonces el 26% del salario básico. Y de ese salario básico se saca el 70%. Entonces, para que ustedes lo saquen así. No es que sacan el 70% y luego de ese 70% le sacan el 26% y luego le aplican el 70%, porque ahí automáticamente el subsidio familiar no queda haciendo nada. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta de esa manera y así es como les aplica para efectos de la prima de antigüedad. Otra cosa que ha dicho CREMIL es que tienen que hacer una petición formal para que se haga extensión del derecho. Entonces deben de hacer un derecho de petición y deben enviarlo a CREMIL. Si no hacen ese derecho de petición, pues no les van a reconocer porque el derecho no se hace extensivo, sino el fallo de unificación solamente se hace inicialmente para las demandas que tuvieron en cuenta, y luego para hacer extensivo ese derecho, lo que se tiene que hacer es que deben de solicitarlo ustedes a través de un derecho de petición especificando el fallo de unificación de abril 25 del año 2019 para que les apliquen el derecho sobre la prima de antigüedad. Y deben de pedir que sea retroactivo y que sea retroactivo desde abril 25 del año 2019 hacia atrás y no que sea a partir de este momento, porque el fallo, acuérdense que el fallo fue del abril 25 del presente año, entonces no les pueden quitar estos meses. Eso con relación a la asignación de retiro. Entonces esperemos que les haya quedado claro, es tomar el total del salario, sacarle el 38.5 y después de sacado ese 38.5 si ya ustedes pueden saber cuánto es lo que les debe quedar en la prima antigüedad. Otra cosa que ha dicho CREMIL es que a quienes tienen sentencia no les van a tener en cuenta porque esto es cosa juzgada y por seguridad jurídica, así como a los que favorece como a los que no les favorece les deben aplicar. Entonces, ¿quiénes pueden hacer el derecho de petición? Aquellos que no tienen demanda, que no tienen fallo y se quieren acoger al fallo para que los apliquen tal y como dice ahí.
el fallo de unificación. De lo contrario, quienes ya les demandaron y todo eso no tienen derecho a solicitarla porque ya es cosa juzgada, entonces la prima antigüedad les va a quedar tal y como está. Entonces es muy importante que hagan su reclamación, que hagan el derecho de petición y lo envíen. Beltrán hacía un comentario en relación a que en la conveniencia o no. Yo pienso que la conveniencia sí existe, porque usted lo que puede hacer es solicitar que le reliquien, porque realmente pues no, yo no veo la vía jurídica por donde puedan reclamar algo más. Entonces aquí solamente queda la vía de la negociación y esperamos que ahí se pueda solucionar el problema. En el tema de los soldados pensionados por sanidad, los soldados profesionales, hay que aclararles lo siguiente. El fallo de unificación especifica la manera como se debe liquidar la prima de antigüedad. Dice que es del salario básico, del total. Entonces, revisando algunos casos de pensión de invalidez, tengan en cuenta que en el caso de la pensión de invalidez se le liquida al soldado lo que lleva hasta el momento, la antigüedad que lleva, lo que le estén pagando hasta el momento en que se retire, el 30, el 20, el 40, el 50, lo que el soldado lleve, y se saca ese porcentaje y se le aplica sobre la pensión, de acuerdo al porcentaje que haya obtenido de pensión, se le aplica. Entonces, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar cómo le liquidaron la prima de antigüedad. Si sacaron el salario básico y lo porcentuaron al porcentaje de la pensión que le iban a reconocer y luego de ahí sacaron la prima de antigüedad, o si sacaron el salario aparte y aparte sacaron la prima de antigüedad y se lo liquidaron. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo mismo para quienes liquidaron su subsidio en su pensión, cómo se lo liquidaron. Es bueno revisar esa parte, es bueno revisar porque creo que esa parte podría estar mal liquidada. Y ya con este fallo de unificación nos está diciendo que es sobre el salario básico. Entonces, sería muy bueno que lo miraran, que miraran su pensión. Para eso se necesita la resolución de prestaciones sociales y la resolución de reconocimiento de la pensión para mirar cómo lo liquidaron, hacer comparaciones en el momento en que lo liquidaron, hacer todo un proceso contable ahí y así analizar si lo liquidaron bien o no lo liquidaron bien. Entonces es importante que comiencen a mirar esa parte a ver, porque en la cuestión de sanidad puede haber una situación igual a la que está ocurriendo con asignación de retiro, y es que tomaban el salario básico, tomaban la prima de antigüedad y luego, y sacaban del salario básico la prima de antigüedad y liquidaban de esa manera de acuerdo al porcentaje de la pensión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y mirar exactamente si realmente los liquidaron bien o no. En cuanto al tema del 20%, ese tema ya está resuelto, ese tema ya sabe cómo es el procedimiento. Hay que mirar que a quienes les vayan a hacer la reliquidación por ley 1979 el próximo año y no han reclamado el 20%, no se lo van a aplicar por medio de este fallo, ya que el 20% es un tema totalmente aparte de la ley 1979 y que en el momento en que les vayan a liquidar, lo que les van a liquidar es el salario que tenían en el momento de retirarse, el momento en que se retiraron. Entonces hay que hacer que les reconozcan ese 20%, no se lo van a reconocer en la reliquidación, no esperen que eso suceda cuando llegue, porque lo que les van a reconocer es el salario que tenían en el momento en que se retiraron. Y el problema que está pasando con los pensionados por sanidad es que ganan el 20%, es que no les ganan a veces las sentencias, o sea, ganan los procesos, les dictan sentencia y no les reajustan la pensión. ¿Y cuál es la razón por la cual no les reajustan la pensión? Porque ellos no piden el cambio de la hoja de servicios. Entonces, a veces les pagan el retroactivo, pero la pensión sigue igual. He visto muchos casos en el país acerca de eso. Entonces, si ustedes tienen esa situación, se pueden comunicar con nosotros para ayudarles a hacer esa reclamación si lo desean. Por lo demás, espero que entiendan muy bien que el fallo de unificación no trajo nada nuevo, simplemente aclaró unas cosas. Pero es importante sí que tengan en cuenta que los soldados con asignación de retiro deben hacer la reclamación ante CREMIL. Si no reclaman, no les van a pagar. Y segundo, que los soldados pensionados por invalidez revisen el tema de la prima de antigüedad, cómo se la liquidaron, porque realmente yo he visto que sí de pronto puede haber una mala liquidación. Este tema queda aclarado, ya queda en firme el fallo. Aquí ya no hay más que hacer, yo no veo de dónde puedan sacar algunos más demandas. Bueno,
cada uno tiene su interpretación, pero esa pues sería la mía. Entonces yo lo que los invito es a que revisen muy bien el tema, y realmente pues demandar subsidio familiar en este momento no sería recomendable, porque para el caso de los pensionados por invalidez de literales B y C, si obtienen un fallo en este momento donde les dicen que el subsidio no es prima computable en la pensión, cuando les vayan a hacer esa reliquidación no les van a aplicar el subsidio que ganaban en actividad, porque el ministerio va a argumentar que es cosa juzgada y que esa cosa juzgada determinó que no tienen el derecho. Entonces mucho cuidado con eso. Podría ser muy posible que el ministerio argumentara que aquellos quienes perdieron el subsidio familiar en demanda no se le aplique para la nueva reliquidación de la pensión. Tengan en cuenta que si bien es cierto, la norma, el decreto, la ley 1979, pues dice que se les debe aplicar el 100% del salario, también tengan en cuenta que si hay unos haberes que perdieron en juicio, fueron vencidos en juicio, es muy posible que el ministerio en su interpretación diga que es cosa juzgada y que por lo tanto no es posible aplicárselo a la pensión. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Bueno, un saludo para todos, un abrazo, les habló desde Bucaramanga el soldado voluntario Arnulfo Fuentes Hernández, saludos para todos, buen día.